Gusto de saludarles, bienvenidos a este episodio de Conversando con Anabela Cardona. Hoy estaremos conversando de un tema muy interesante como lo es el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Y me honra con su presencia el magíster Walter Eugenio Mazariegos Culpatán, que ya lo tuvimos en alguna ocasión acá, ustedes se recordarán. Él es juez del Tribunal Primero de Sentencia de mayor riesgo del Grupo A y pues por supuesto con una amplia experiencia en el ámbito jurisdiccional. Bienvenido, licenciado Walter. Muy buenas tardes y gracias por el espacio que venimos acá a compartir de lo que pues dentro de la experiencia tribunalicia pues nos ha podido proveer el organismo judicial y pues un gusto de estar acá. Muchas gracias. Como siempre les digo, tengo ese cuidado que nuestros invitados sean expertos de calidad y algo muy importante, que podamos compartir desde la experiencia, porque la teoría todos la podemos leer, tenemos leyes, tenemos códigos, tenemos cualquier documento. Sin embargo, compartir desde la experiencia, ese es un plus adicional que definitivamente no se va a comparar nunca con solo poder leer un documento, y por eso es que siempre cuido la calidad de mis invitados y que se pueda compartir combinando tanto esa teoría como la experiencia. Hablar de este tema es muy interesante, de hecho me lo han solicitado ya en varias oportunidades porque existen muchas dudas en cuanto, más que todo las dudas radican respecto al control de convencionalidad y pues es necesario que hagamos este análisis y conversemos tanto del control de constitucionalidad como del control de convencionalidad. Pues sabemos que la Constitución Política de la República de Guatemala regula instituciones muy importantes precisamente para tutelar los derechos de los ciudadanos y de cualquier persona que pueda encontrarse en el país, y está prevista la acción constitucional de amparo, la exhibición personal, la constitucionalidad de las leyes, y estas garantías tan importantes que se encuentran reguladas en la Constitución Política de la República de Guatemala se encuentran desarrolladas en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y que es importante tener presente que son de obligatoria observancia toda esta normativa, y que en el caso de la acción constitucional de amparo, que sabemos que es una garantía contra la arbitrariedad, porque incluso el mismo Estado puede caer en esa arbitrariedad, y acá es donde radica la importancia que esto puede ser tanto a nivel interno como trascender, y por eso más allá del nivel interno, y por eso es importante que se ejerza este control. Conversemos, Walter, un poquito en relación a este tema del control de constitucionalidad y la importancia que este tiene en el quehacer jurisdiccional, por supuesto, porque la Constitución es la base que tenemos que tener todos en el ejercicio de esa función jurisdiccional. Para que nos compartas respecto a este tema, por favor. Es primordial también discutir un poco lo que es soberanía y también el concierto de naciones, porque desde la soberanía pues somos un país libre, independiente, y estas calidades nos hacen ante el conjunto de demás países que hayan ciertas reglas, y estas reglas están dentro de ese ámbito lo que es la libre determinación de los pueblos, la mínima interferencia internacional y la buena fe en cuanto a que lo que se está resolviendo, lo que se está haciendo en lo interno o en el ejercicio de la soberanía no va en detrimento del ser humano, porque pues ya se han atravesado en la historia ciertos pasajes tenebrosos que posiblemente vengan al imaginario, como es la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, también el conflicto armado interno que sufrieron muchos países latinoamericanos, en cuenta el nuestro. Y entonces este control de convencionalidad manda que no solo abogados, sino que jueces, fiscales y estudiantes puedan hacer ese uso del bloque
en el cual se han resuelto diferentes escenarios de la coyuntura nacional, ya sea en derechos de la niñez, de género y así en todo el abanico de derechos humanos y fundamentales que desarrolla nuestra Constitución, que es una Constitución de primer nivel en lo que pues se ha podido desarrollarse. Hasta han habido algunos momentos de pretensión de algún tipo de reforma, pero hasta el momento ha alcanzado para esa protección y que la interpretación que haga el órgano máximo, en este caso la Corte de Constitucionalidad, y bajo este principio del bloque de constitucionalidad, sea oponible a todo el ejercicio, ya sea de la función pública y en este caso pues primordial para los que ejercen jurisdicción. Sí, tú decías algo muy importante en relación a la Constitución Política de la República de Guatemala, que se han hecho intentos en algunas oportunidades, se ha hablado de buscar alguna eventual reforma. Sin embargo, la Constitución Política de la República de Guatemala es una constitución buena, la verdad que es una constitución que regula todos aquellos aspectos relevantes que deben ser tutelados por cualquier Estado y es una constitución bien completa. Considero que incluso sería un riesgo intentar alguna reforma porque se podría prestar a que aspectos que se tutelan actualmente y que son muy relevantes y se encuentran protegidos se pudieran desnaturalizar. Por supuesto, este es un tema complejo y esperamos que no se dé al menos en un lapso corto, porque de verdad la Constitución ha sido garante de muchos de nuestros derechos. Es una Constitución que es de avanzada, no obstante que pues ya tiene su tiempo en vigencia. Es una Constitución muy buena y que ha sido suficiente, como tú lo decías, para poder tutelar esos derechos. Cuando nosotros hacemos referencia precisamente a la Constitución Política de la República, pues también sabemos, ¿verdad?, que además de estar obligados a la observancia de la Constitución Política de la República, también el artículo 46 de la Constitución Política de la República establece esa preeminencia de los derechos y tratados en materia de derechos humanos sobre la Constitución Política de la República. Y ahí es donde le da esa apertura precisamente para ya poder nosotros hablar de este control de convencionalidad y de la relevancia que tiene. Y algo muy importante, ¿verdad?, de tomar en consideración es que Guatemala ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, desde que fue ratificada, ya existe esa obligatoriedad del Estado de Guatemala, así como de todos aquellos estados que la ratifiquen, en relación a una observancia obligatoria. Y esto es bien importante porque actualmente también se ha hecho referencia ya y la Corte de Constitucionalidad ha fijado esa preeminencia de estos convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos sobre la Constitución Política de la República. Y eso es bien importante de aclarar que es en materia de derechos humanos y pues es un criterio, ¿verdad?, que está sustentado por la Corte de Constitucionalidad y pues siendo así ya es una cuestión que muchas veces podemos decir que estamos de acuerdo, otras veces podemos decir que no estamos de acuerdo, todo dependerá del cristal con que veamos esas circunstancias. Sin embargo, lo cierto es que es la forma en que se encuentra reconocido. Conversemos, Walter, en relación a este tema para que nuestra audiencia sepa, para que les informemos a partir de cuándo ya Guatemala tiene esa obligatoriedad de acogerse a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y qué consecuencias tiene esto. Pues también es necesario hacer un repaso histórico pues tenemos la visión de un tiempo lineal en el que establecemos mundo antiguo, Edad Media y moderna. Hay veces que se tiende a pensar en la Edad Media como una época oscura, pero también es necesario entender que posiblemente sea llamada oscura
porque se sabe muy poco o se escribió muy poco, y lo que se ha rescatado hasta el día de hoy pues es por lo que se establece, por lo que estuvieron en manos de la iglesia por unos 10 siglos, el tema de la academia. Y en ese tema es importante traer a colación lo escrito por Santo Tomás, en el cual nos manda a cómo entender la visión de Dios y las leyes de un Estado, y en la cual pone en una posición muy importante al individuo que no se hablaba en ese momento de dignidad, pero sí se establecía un elemento importante, y ese elemento era que el Estado, pues no era per se ya creado el Estado, pero sí una constitución. Esta constitución que colocaba al individuo como un ente importante para su realización en el mundo. Luego esto, pues por pasajes históricos lamentables, pues la imposición del poder, como lo establece Michel Foucault en el Panoptismo, en el que también hay varias referencias en el control del lenguaje, en el que se ha inducido a una generación de personas que no se les ha inculcado sobre sus derechos, y los que gozan del poder, abusan de ese poder, y se fortalecen estados, pero estados totalitarios. Y estos estados totalitarios, pues ha sido menester la creación del conjunto de naciones para que vengan y verifiquen desde una competencia contenciosa, también una competencia de dar ciertos temas, y también de medidas de seguridad. Y esas son las obligaciones que toma Guatemala desde los años 70 en cuanto a la Convención Americana de Derechos Humanos, y en los 80 la verificación de la competencia, ya sea contenciosa y la de, ¿cómo te dijera yo?, cuando emiten una cierta opinión consultiva en la que debe ser tomada como obligatoria por parte de los estados. Pero tiene su bagaje importante. Su bagaje importante es en esto que te citaba Santo Tomás, que la ley es una construcción para la verificación de una constitución que luego tenemos el nacimiento de un Estado. Aquí se me viene esa parábola de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Y entonces, ¿será que si en el 140 que primero existió ya materialmente en nuestra Constitución, y hasta ahí dio origen, pues podemos verificar que mucho antes ya el Estado de Guatemala, o al menos la Constitución de este pueblo, ya estaba establecido con territorio, con pueblo, con ciertas legislaciones un poco cortas, porque hasta el día de hoy eso es lo que también ha sido necesario, que las legislaciones no se vuelvan tan prolijas, sino que se vuelvan un trabajo arduo, porque hasta el día de hoy, no sé, me estoy enterando que el año pasado 7 decretos, en otros años 5 decretos emite el Congreso de la República, lo cual lo vuelve un ente pues demasiado ocioso, no resuelve, y es necesario que venga la interpretación, ya sea desde los ámbitos que ejercen jurisdicción o los lugares en donde se emite decisiones para el acontecer de un pueblo que demanda ciertas condiciones que nos alejen del terror, que nos alejen de la violación, que nos alejen y nos permitan mantenernos en condiciones de dignidad. Entonces, este repaso que se hace desde un punto oscuro, que se pudiera decir, de la Edad Media, pero también nos dio bastantes pasajes importantes para poder interpretar hoy lo que es el Estado, lo que es una constitución, y también lo que a nivel internacional se demanda, en el que no haya abuso de poder, en lo que el Estado cumpla sus obligaciones. Esa es la idea, ¿verdad? Que todos respetemos, y que incluso el Estado no está exento de ese respeto, y por eso es que es necesario que existan esas garantías tan importantes,
para poder tutelar esos derechos y que alejarlos de la arbitrariedad del Estado. ¿Y a partir de cuándo es que Guatemala tiene ya esa obligatoriedad en relación a la observancia de la Convención Americana de Derechos Humanos, para ilustrar acá nuestra audiencia y lo tengan presente? Sí, es importante el tema del tiempo porque, como te decía, tenemos una forma de ver el tiempo lineal, pero también es necesario, como dice Gadamer, en cuanto a la interpretación holística de todo lo que hoy tenga para colocar al ser humano como un fin en sí mismo. Entonces podemos obtener el dato que desde el 25 de mayo del 78, Guatemala es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y luego viene un elemento importante de cuándo se tiene la competencia para que pueda, la competencia contenciosa, la consultiva y también de las medidas de seguridad, la tenemos que es a partir del 9 de marzo de 1987. Entonces, importante esa forma de ver el tiempo lineal porque tenemos datos para aterrizar en lo que es nuestro país. El conflicto armado de 1960 a 1983, en los que pues estos 36 años de conflicto armado ha tenido serie de procesos que hasta el día de hoy se siguen como procesos complejos en la Corte Suprema de Justicia y también en los tribunales ordinarios y también en tribunales como son de mayor riesgo. En lo que es importante también traer a colación lo que es Aquí hablamos ya de la justicia transicional, ¿verdad? Transicional. Que se siguen dando muchos casos hoy en día relacionados con justicia transicional, que fueron casos que se dieron precisamente en el marco del conflicto armado y que pues actualmente ya han sido judicializados y en muchos de estos casos pues aún están pendientes de juzgamiento, que es un aspecto de trascendencia nacional también, y pues le ha correspondido el juzgamiento de estos casos, de hecho, a juzgados y tribunales de mayor riesgo, que ha sido una competencia bastante compleja, precisamente por esa línea de tiempo que tú decías, que es mucho más difícil ese juzgamiento, porque recordemos que cuando hablamos nosotros de los fines del proceso penal, esos fines del proceso penal, relevante resulta la investigación de cómo pudo haber sido cometido un hecho, en qué circunstancias, quiénes pudieron haber participado, pero esa línea de tiempo definitivamente cada vez se vuelve más compleja y dificulta el juzgamiento de estos casos. Y de hecho traigo a la memoria que diversos casos precisamente de estos de justicia transicional son de los que se encuentran algunos en trámite, otros que ya han sido dictadas sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente porque se considera que hubo violación a derechos en estos casos. Y voy a aprovechar acá a responder una pregunta que me hicieron el otro día en una actividad, y estoy seguro que acá entre nuestra audiencia está quien me hizo la pregunta. Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también dicta medidas cautelares, que es un aspecto que debemos tener presente, porque al dictar medidas cautelares, la pregunta concreta fue, ¿y por qué se decidió eso si primero se tiene que agotar todo el sistema nacional, todo lo que respecta en cuanto a recursos de la normativa interna? Pero esa era la pregunta, que entonces, ¿cómo era que la Corte Interamericana había podido intervenir en este caso? Sin embargo, esa era la explicación, que se trataba de medidas cautelares únicamente y que eso no significaba que estuviera prejuzgando sobre el fondo del caso, porque de hecho hay varios casos que tienen estas medidas cautelares y que todavía están siendo conocidos y juzgados en el sistema nacional, y que todavía queda un largo camino por recorrer respecto a estos casos. Y conversemos un poquito, Walter, en relación al control de convencionalidad, porque este control de convencionalidad tiene que ir casi de la mano prácticamente con el control de constitucionalidad. Y sabemos que también en todo caso, cuando podamos encontrar alguna discrepancia entre alguna norma, ya sea
constitucional o convencional, pues tendríamos que aplicar aquella que garantice de mejor manera los derechos, ¿verdad? Esto es bien importante tenerlo presente porque eso es precisamente a lo que se debe tender para garantizar todos aquellos derechos que le asisten al ser humano y que por la relevancia que tienen es que se han hecho acreedores a una especial protección. Pero cuéntanos en relación al control de convencionalidad, que sé que para muchos genera muchas inquietudes. Conversemos un poquito desde el ámbito práctico y también más adelantito vamos a conversar de algo importante porque se desconoce muchas veces. Por ejemplo, el Estado de Guatemala ya ha sido sancionado en varias ocasiones. Acá el licenciado Walter nos va a comentar concretamente cuántos casos ha sido sancionado el Estado. Y acá viene algo importante, que se deben respetar los derechos y garantías, especialmente en el ámbito penal. Hay garantías bien específicas que se deben respetar, como el debido proceso, derecho de defensa, el contradictorio, entre otros, que si se irrespetan, por supuesto se puede llegar a una sentencia de condena. Sin embargo, el irrespetar esos derechos y garantías posteriormente puede traer consecuencias. Como suelo decir, precisamente a la persona que se le juzgue, para eso está la ley, y el que es responsable que se le sancione, pero es importante respetar ese debido proceso independientemente de quién se trate, porque eso permite que al respetarse el debido proceso, pues esas decisiones que se van tomando en el curso procesal sean decisiones que vayan bien fundamentadas, que vayan bien motivadas y que no se tenga esa violación de derechos humanos. El tema es bastante controversial y pues me gustaría iniciar con estas palabras que por lo regular tienden a causar un poco de dilema y es el Estado de Derecho, ¿verdad? Que posiblemente tenemos una interpretación que el Estado de Derecho sea ese literal semántico que establecen los legisladores, en el cual está en abstracto y debe de subsumirse a una realidad que pues posiblemente no sea la que previnieron o pudieron pensar los legisladores. Entonces el mundo real pues tiene que adaptarse a eso. Entonces, como ejemplo, tenemos estos casos de justicia transicional que platicábamos anteriormente, y allí se dan estos temas de delitos de lesa humanidad, que por la trascendencia, por la importancia, por el efecto que han causado en el mundo, para un ámbito de justicia resultan ser imprescriptibles. ¿Por qué? ¿Quién aprovecharía la prescripción? Pues solo al que ha hecho algunas atrocidades en su puesto de decisión, y entonces eso no nos llevaría a un ámbito de justicia o de conocer la verdad. Y lo otro es en el tiempo lineal. Si tenemos un derecho internacional humanitario que nace desde 1949 y luego en el 73 que está ya la Convención Americana y luego la competencia en el 87, nos hace ver que estos, como son delitos de lesa humanidad y además permanentes por los efectos, ya sea por una desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales, los hace ver hasta que se conozca la verdad, es cuando se dan en realidad una sanación en el grupo o una restauración del tejido social. Entonces viene este tema del convencionalismo, que pues posteriormente podemos hablar de lo que es el control difuso también, porque el convencionalismo en estas competencias que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace algunas resoluciones. Fue una muy importante en el caso Mirna Mac, en un voto razonado en el que
se va acuñando el término de convencionalismo y luego ya pues tiene su aparición ya definitiva en el caso Campo Algodonero versus México y en el de Almusaid versus Chile, en los cuales pues ya se establece este tema como una obligación del que hace el ejercicio jurisdiccional o en el que tome alguna decisión que tenga efectos en el mundo exterior, en el que tiene que verificar este tema muy importante porque dice el convencionalismo. ¿Y qué significa este convencionalismo? Lo que conviene. ¿Y qué es lo que conviene? Porque no se va a dejar al arbitrio de un sujeto que vea según su parecer, sino que esa línea esa hilación de pensamiento puede ser verificable y al verificar se elimina cualquier sesgo, cualquier falacia argumentativa que no tenga yacimiento en el ser humano como un fin en sí mismo y la dignidad humana. Entonces, bajo esa línea o esas directrices, manda el sistema regional, también el universal, porque esto también lo ven en la Corte Europea, también lo tienen que ver en la Corte Africana, en cuanto a que verifiquen sus resoluciones y bajo esa línea no se genere una arbitrariedad por el que va a tomar la decisión, sino que bajo esos estándares verifica y hace su resolución. No estás diciendo que te está diciendo cómo resolver, sino que hay una línea de pensamiento que no es buscar el bien o el mal, sino que la dignidad humana, la mejor forma en la cual se va a hacer el ejercicio de sus derechos por parte de un órgano que está estructurado, sistematizado para el bien del sujeto que vive dentro de este conglomerado. Entonces, al emitir su resolución, verifica todos estos fallos que, pues como decía aquí la doctora, Guatemala ha sido bastante prolija las participaciones que ha tenido hasta el día de hoy, pues puedo contar unas 39 sentencias, en las cuales 38 han sido de carácter condenatorio, en el cual se establecen las medidas reparatorias y en las cuales se hacen las verificaciones constantes, en las que pues por estos 36 años y aparte otros tipos de desapariciones o formas de administrar el Estado pues no han sido de la mejor manera y pues ahí está la Comisión Americana de Derechos Humanos que ha hecho los señalamientos correspondientes y ha aperturado ante la Corte y por eso pues las resoluciones que hasta el día de hoy creo que somos el segundo lugar en cuanto a sentencias de ese alto órgano. Sí, yo recuerdo una de las de hace rato ya, creo que fue de las primeras que fueron dictadas en contra de Guatemala, que fue en el caso de Fermín Ramírez. Y este caso lo tengo bien presente porque precisamente recuerdo que derivó que en tribunal de sentencia, pues sabemos acá los que somos abogados que el artículo 388 del Código Procesal Penal establece de manera taxativa que el tribunal no podrá dar por acreditados otros hechos o circunstancias que los descritos en la acusación, en el auto de apertura a juicio o en una ampliación o en la modificación que se pueda dar de este auto. Sin embargo, de lo que recuerdo de este caso bien polémico fue que al parecer el tribunal salió de ese marco, de esos hechos que estaban plasmados en la acusación y pues que definitivamente eso implicó violación al debido proceso, violación al derecho de defensa y que eso es lo importante que se debe tutelar, ¿verdad? Que esos derechos, los derechos están plasmados, pero no es solo porque nos gusten o porque qué bonito se escucha, esos derechos están porque se deben respetar. También tenemos otra muy polémica, la sentencia de niños de la calle, ¿verdad? Entre otras, y podríamos pues mencionarles muchísimas acá. Sin embargo, lo importante es de aquí viene una reflexión bien importante en el caso del sistema de justicia. Y yo tengo precisamente un caso en el cual cuando nos tocó tomar una decisión polémica en un caso precisamente de estos derivados de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
¿Y qué es lo que significa? Sí, acá hablamos de estados, por supuesto, porque acá estamos hablando ya de una relación entre estados, pero por supuesto esos estados están representados por personas, ¿verdad? Entonces, en mi caso nos toca una resolución polémica en su momento, donde la Corte de Constitucionalidad dicta una resolución polémica, por supuesto, y que había que darle un cumplimiento en relación a un otorgamiento de medidas sustitutivas de la prisión, no obstante que era delito que tiene prohibición expresa de conformidad con el artículo 264 del Código Procesal Penal para el otorgamiento de medidas sustitutivas. Y en este caso, acá voy a hablar un poquito de las medidas cautelares, resulta precisamente que le hacen una petición de medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana las admite a trámite y en ese lapso dicta una resolución en la que indica que no se dé cumplimiento a lo que está indicando la Corte de Constitucionalidad y que se espere a que se resuelvan esas medidas cautelares que fueron solicitadas por las víctimas de ese caso concreto. Una resolución muy polémica, muy interesante, la verdad, y pues lo que más me llamó la atención en este caso fue la relevancia que se le da y tomar esa decisión, ¿verdad? Bueno, tengo una resolución de la Corte de Constitucionalidad, tengo una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál pesa más? Bueno, acá viene un tema relevante. Desde que Guatemala ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos, se está sometiendo a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, si ya el Estado ha asumido esa competencia, esa jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues en este caso es prácticamente quien esté conociendo ese caso concreto quien tendrá que asumir, ¿verdad?, la decisión que haya que asumir y quien representa al Estado de Guatemala en ese momento, ¿verdad? Porque en este caso que planteo, por ejemplo, éramos nosotros los que teníamos, digo nosotros porque era tribunal colegiado, éramos nosotros los que teníamos que tomar una decisión, bueno, ¿cuál resolución es la que le damos cumplimiento? Y al final decidimos por darle cumplimiento a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente con el fundamento que la misma Corte de Constitucionalidad ha establecido que en materia de derechos humanos los convenios y tratados internacionales prevalecen. Entonces, si la misma Corte de Constitucionalidad ha establecido esta circunstancia, pues es lo mismo que está dando paso para que se le dé esa prevalencia a decisiones que tome la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si nos pudieras comentar algún caso así concreto para que nuestra audiencia pueda tener conocimiento, para que les podamos compartir qué violaciones se han dado y que podamos comprender, porque yo sé que este tema para muchos no es compartido, incluso muchos dicen es que viola la soberanía de nuestro país. Lo que sucede es que hay casos y pues estos casos no son cualquiera, ¿verdad? Tampoco es que esto pase todos los días. Tú decías 39, ¿verdad? Imaginémonos 39 casos en el lapso de cuántos años. Entonces tampoco es algo que sea constante, no es como en la justicia ordinaria. Son aquellos casos que de verdad se considera que pueden darse esas violaciones a derechos humanos y que por esa razón es que se considera necesaria la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para lograr el resguardo de esos derechos que no lograron ser protegidos, que no lograron ser tutelados a través del derecho interno. Pero coméntanos, por favor, algún caso concreto del que tú tengas más presente o que te haya llamado la atención por alguna razón. Pues lo que decías, a veces los datos son bastante controversiales, es necesario como incluir una lógica matemática porque todos los procesos que ha tenido Guatemala ha sido sentenciado, declarado las reparaciones, también hay 10 pendientes de que se resuelvan
Entonces nos hace reflexionar porque hablabas del caso Fermín Ramírez. También en ese mismo caso hubo otro que se llamó Racancoj. Y pues caso concreto en el que conocimos en el tribunal fue el caso del Gavilán, en el cual se escaparon prisioneros de Canadá, del centro de privación de máxima seguridad, y se armó un contingente que en lugar de hacer lo que debería hacer, pues se volvieron en comandos de ejecución extrajudicial. Y precisamente ahí murió un tercero que era parte de la pandilla de Fermín Ramírez y Racancoj, y que acabamos de conocer. Y esto llama mucho la atención porque hay un elemento que nosotros le buscamos cómo dar a conocer algo, y esto es una intuición sensible. Esto lo tenemos parte de la, ¿cómo le dicen?, la neurociencia. Nos hace reflexionar cómo adquirimos el conocimiento, porque hay veces que el investigador obtiene datos de muchos lados, pero después son refutados porque dicen, mire, ¿y usted qué es lo que hizo en este análisis que presenta en su investigación? Porque a usted no fue un productor de esa información, sino que solo fue un recipiente en el cual se incluye toda la información. Entonces, esta intuición sensible posiblemente llega hasta niveles de llevar un caso a la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Porque en nuestra intuición sensible emitimos un lenguaje, y ese lenguaje, como también lo señalabas ahí, que no se pueden entrar a conocer hechos que no estén o que estén fuera de la acusación, si se dice eso, llega al otro sujeto que es receptor del mensaje y genera una información que no es la apropiada. Es como también en el caso Fermín Ramírez, de eso de indicar que puede haber una reforma de la calificación jurídica, que se está dando también ahorita en los casos de aceptación de cargos, que cuando llegan a sentencia, este cambio de calificación jurídica, si dentro de la intuición sensible del juzgador emite ese lenguaje, tiende a que vaya a ser discutido por una emisión de un juicio previo. Y entonces dice, ¿cómo podemos llegar a una certeza? Porque primero tenemos que tener una intuición sensible y luego una creencia justificable, la cual pues por medio de la corroboración de las pruebas se obtiene una verdad, esa verdad que es lo que dice la sentencia. Pero hay veces que el lenguaje puede ser pervertido, por eso señalaba un poco a George Orwell en su obra de El Gran Hermano, 1984, en el que se pervierte el lenguaje y luego pues no permite que se lleven a esos lugares de justicia y de certeza. Entonces este caso pues me llamó bastante la atención porque se conoció ante la Corte Interamericana 2 casos, Fermín Ramírez y Racancoj, y luego la solución del Estado de Guatemala fue ejecución extrajudicial cuando se escapa de la cárcel el personaje, ¿verdad? Y luego, pues de ese pasaje oscuro se supone que pues uno va en crecimiento exponencial, y luego viene otro que se llamó el pavo real, ¿verdad? Y luego no sé cuál vendrá posterior, ¿verdad? Sí, pues es lamentable que se han dado todas estas sentencias contra el Estado. Y otro aspecto importante de estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son las formas de reparación, ¿verdad? Porque pues nosotros sabemos que en Guatemala ya tenemos la reparación digna, que siempre critico que solo está en un artículo, que es el artículo 124 del Código Procesal Penal, que no nos da un procedimiento específico, y así como puede ser una audiencia muy sencilla, la audiencia de reparación digna, se puede volver una audiencia muy compleja. Ya les he contado, yo tuve una audiencia de reparación digna que duró 2 días, y como no hay un procedimiento específico, pues cada quien tenemos que hacer uso del ingenio que podamos a integrar normas, pero estas formas de reparación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son muy interesantes porque van más allá del aspecto pecuniario, y por supuesto acá en Guatemala también se aplican. Sin embargo,
llama mucho la atención las formas de reparación de las que tú tienes presente. ¿Qué formas de reparación te ha llamado más la atención? Porque sí salen, honestamente salen del contexto del común denominador que nosotros podemos ver, porque nosotros en Guatemala muchas veces creemos que todo se circunscribe, sí, a que le den una reparación económica, pero recordemos que hay muchos derechos, muchos bienes jurídicos tutelados, precisamente que por la relevancia que tienen para la autorrealización del ser humano, se han hecho acreedores a esa categoría de ser tutelados por el derecho penal. Y las formas de reparación muchas veces, la económica, lamentablemente, que es la que más se da, nunca va a lograr reparar muchísimos de estos bienes jurídicos tutelados que han sido vulnerados. Pero entre estas formas de reparación que tú has visto y has analizado, ¿cuáles son de las que más te ha llamado la atención para poderle compartir a nuestra audiencia? Sí, esto como es necesario también ver hacia otras latitudes que han resuelto en la Corte Europea. Llegó un punto muy importante de inflexión que también se debe de aplicar acá en nuestros contextos, porque nuestro derecho como que tiende a ser más cientificista y hay otros derechos que tienden a ser muy pragmáticos. En este caso, pues nosotros a la línea de la ciencia, vemos que no precisamente vamos a utilizar una vía utilitarista de que entre a mayor beneficio, más satisfacción, menos dolor, más placer, sino que aquí la línea del pensamiento, verificando un poco lo que dice la Escuela de Frankfurt o un poco de la línea de la economía, buscar una visión en la cual el costo-beneficio sea lo importante, nos tienen en resoluciones en las cuales todo se ve bajo una realización pecuniaria, pero en la otra de medios y efectos, en esta es necesario no solo verificar el elemento económico, sino que como lo ha hecho la Corte Interamericana, que nos señala primero el elemento del conocimiento de la verdad, luego un arrepentimiento eficaz, luego estas reparaciones que la más importante para mí es la no repetición. Esta no repetición me llama mucho la atención porque hay veces que cuando vemos los medios y los efectos, nos obligaría a ver el origen. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué un ataque a alguien que va a postularse para alcalde, digamos, que es bastante frecuente en tiempos de elecciones? ¿Por qué pasa este tipo de cosas? O para hacerlo más irrisorio, esto de los accidentes de tránsito a finales de año, que el año pasado en Calzada La Paz y ahora pues otro buzazo. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? No se está llevando a ese lugar de la no repetición, el origen, porque si se lo deja al individuo, aquí es necesario ver los elementos económicos. El individuo va a buscar el utilitarismo, la máxima utilidad que le pueda tener, no sé, modificar el vehículo para que se vaya volando. Pero entonces, ¿dónde se pretende buscar que el Estado esté metido detrás de este sujeto? Entonces, aquí es donde el origen hace que el Estado pues se fortalezca y sus verificaciones no sean de ir a estar viéndole el motor o ver cómo maneja este cuate. No, tiene que ir a generar reglas para que todo el que se conduzca en líneas que pueden generar ciertas velocidades tengan ciertas condiciones, y bajo esa prerrogativa todos se sometan a esto para que no haya una competencia desleal. Otros sí las cumplen y el otro no, y entonces el otro tiene más beneficio. Entonces tiene que encontrarse el origen, y este es lo importante de la reparación digna, de la no repetición. Y la no repetición no nos puede dejar una sentencia solo diciendo que se va a la cárcel o que paga, sino que también buscar el origen para que no vuelva a darse ese mismo elemento, ¿verdad? Sí, precisamente por eso no repetición, ¿verdad? Para que se tomen las medidas, que el Estado adopte las medidas para que hechos de esa naturaleza no vuelvan a suceder y que de verdad
se pueda tutelar esos derechos, porque esa no repetición es tan importante. El ejemplo que tú dices, por ejemplo, de los buses, lo que esperamos es que eso no suceda, que no vuelva a suceder, pero vemos que sigue y sigue sucediendo porque no se toman las medidas necesarias precisamente para esa no repetición. Cuando es simple realmente verificar funcionamiento, vemos cuánto transporte transitando, que la emisión de humo es terrible, el ruido, son tantas cosas que es evidente que esos vehículos se encuentran en mal estado. No se necesita ser ni siquiera experto en ese tema para saber que son vehículos en mal estado que están circulando. Y esa tendencia precisamente a la no repetición, que es tan importante y que sí, definitivamente es una de las formas de reparación más importantes, porque esa búsqueda de que un hecho no se vuelva a repetir en esa magnitud o de esa naturaleza es algo muy importante. Así que ya saben la importancia de que haya esa congruencia entre este control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, y la importancia del quehacer jurídico, la importancia de la función del abogado, porque como siempre les digo, el abogado debe asumir un rol activo, no solo esperar a ver qué errores cometió el Ministerio Público, no, acá usted debe ser propositivo, debe ser proactivo, debe buscar todos aquellos mecanismos que tiendan precisamente a garantizar ese derecho de defensa, ese debido proceso, que van tan intrínsecamente unidos. Y cuando se den esas violaciones a derechos humanos, por supuesto también ya sabe usted que cuenta con los mecanismos para denunciar esas violaciones a esos derechos humanos. Y si lamentablemente pues en Guatemala no es atendida su petición y usted considera que persiste esa violación a los derechos humanos, pues ya sabe, tiene ahí los mecanismos para poder hacerlos valer, que primero es ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es quien ve precisamente esa admisibilidad de las denuncias, y posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que usted lo tenga presente. En un futuro episodio vamos a explicarles en relación a cómo es el procedimiento que se debe realizar, porque tampoco es un procedimiento fácil para acceder precisamente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es un proceso complejo, tiene requisitos. En un futuro episodio, con mucho gusto, se los vamos a explicar de manera detallada para que ustedes lo puedan tener presente. Así que, Walter, te dejo para que te despidas de nuestra audiencia. Muchas gracias por el espacio, y a provocar en los que nos escuchan en la mañana, tarde o noche, en el que tenemos una obligación como abogados, como estudiantes, como jueces, como defensores, como fiscales, y es hacer lo conveniente en tema de dignidad humana, en el ser humano como un fin en sí mismo, y que las garantías constitucionales, los derechos fundamentales no sean atacados por esos intereses que pues de alguna manera no permiten que el derecho siga creciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, siempre es un honor contar contigo en este espacio, y recuerden que me pueden escribir otros temas que les interesen. Si les gusta mi contenido, denle like, que para mí es importante la opinión de ustedes, y los temas que nos puedan sugerir, con mucho gusto los vamos a ir abordando poco a poco, porque la especialidad es muy importante y es lo que les reitero, que busco que nuestros invitados puedan conversar con nosotros desde la experiencia, compartir desde la vida real, porque eso es precisamente el valor que tiene este contenido, que lo generamos desde las vivencias de la vida real, desde lo que ha sucedido, no solo desde un texto que por supuesto lo hacen muchos y lo respetamos, sin embargo no tiene ese valor agregado que tiene cuando nosotros compartimos desde la experiencia. Y aquí aprovecho a mandar un mensaje también para los abogados jóvenes o recién graduados, que no necesariamente es porque sean jóvenes. Todos estuvimos algún día en esa situación, así que si usted recién se graduó, no se desanime, todo lo contrario,
usted esté motivado, estudie mucho, prepárese, no diga que no a los casos que les toquen, pero eso sí, pregunte si tiene dudas, ¿verdad? Pregunte, haga las consultas pertinentes, porque esa experiencia se va adquiriendo con el día a día. Y si usted recién se graduó, esa no es culpa suya. A mí me pasó cuando yo ingreso al organismo judicial, lo que me dijeron fue, es que usted está muy joven y no tiene experiencia. Fueron las dos cosas que me dijeron. Sin embargo, la misma persona que me estaba entrevistando me dice, pero usted no tiene la culpa de eso. Así que les comparto esto para motivarlos. Por favor, si ustedes se graduaron recientemente, no se desanimen. Este camino se va construyendo día a día. Les deseo muchos éxitos en la construcción de ese camino que ustedes están construyendo y siempre es un gusto saludarles.